En esta noche tenemos este tema titulado Consejería Ministerial. Y para la consejería ministerial vamos a tener que empezar a hablar de un tema muy importante que se llama la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es algo que tenemos que abordar para empezar a movernos dentro de la consejería. Yo soy egresado de la Universidad Católica de Colombia y el teólogo se forma allí en la Facultad de Humanidades. Es decir, que aparte de que se estudia la palabra del Señor, se estudian los entornos sociales, se estudia una psicología básica. No salimos psicólogos ni con énfasis tampoco en psicología, simplemente se hace un énfasis para que el teólogo tenga un conocimiento general, tenga un conocimiento de la revelación de Dios, la revelación general y especial de Dios, pero que también tenga un conocimiento de lo social, de lo científico, de lo filosófico. Es decir, que es por esto que en esta consejería ministerial, en este tema de hoy, vamos a tener la oportunidad de utilizar varios contextos y vamos a tener la oportunidad de utilizar una posición psicológica de entrada para hacer un gran salto a la inteligencia espiritual, pero vamos a aprender. Y si usted ya sabía, bendito sea el Señor, todos estos conceptos, pues algo muy importante que aparte de aprender, lo que por este tiempo nosotros debemos hacer es desaprender para retomar conceptos y para continuar haciendo esa labor maravillosa de enseñar. Y para enseñar, pues debemos tener también nosotros la sabiduría y debemos, para recibir la enseñanza, tener entonces un espíritu enseñable. Eso es muy importante. Entonces, vamos hoy con consejería ministerial y vamos a verlo desde la óptica como la inteligencia espiritual. Vamos, mi estimado magíster, la primera diapositiva. Vamos a entrar con una posición psicológica, pero que esta posición psicológica la voy a tomar a grandes rasgos, porque realmente son los profesionales sociales los que se encargan de mover todos estos argumentos. Las inteligencias múltiples. Howard Gardner, siglo XX y XXI. Un reconocido psicólogo, investigador de la Universidad de Harvard, con su equipo de trabajo, empieza a moverse en una grande investigación, a moverse en las múltiples inteligencias. Este reconocido psicólogo empieza a descubrir que el humano tiene múltiples inteligencias y que se establecen esas múltiples inteligencias, se desarrollan en nosotros y eso ayuda a que el hombre sea integral. Entonces dice la diapositiva, establece primeramente 8 tipos de inteligencia, registra consecutivamente la coexistencia de otro tipo de inteligencia. Aquí empezamos ya con una chispita, si podríamos decir así, importante, que es aparte de las 8 inteligencias que este grande psicólogo, investigador, estas 8 inteligencias que él establece, él ve que hay algo más que se debe tocar y dice que no tiene suficiente evidencia científica para la inteligencia existencial. En el siglo XXI la psicología positiva se aproxima con un interés al estudio de este tipo de inteligencia, la denominada inteligencia espiritual. Dice localización cerebral de la facultad espiritual, múltiples áreas del cerebro están involucradas aquí. Se dice que la inteligencia espiritual se debe desarrollar también desde la infancia. ¿Qué nos está diciendo este hombre aquí? Nos está diciendo que de alguna manera, nuestro cerebro, en el momento que se utiliza la espiritualidad, en el momento de que se empieza a practicar la espiritualidad, empieza a tener ciertas conexiones y se activan localizaciones cerebrales en nuestro cerebro cuando empezamos a activar la fe, más exactamente. Vamos a la siguiente diapositiva, mi estimado magíster. Estamos hablando de las múltiples inteligencias.
Vamos a la siguiente diapositiva. Listo, ya estamos ahí. 8 tipos de inteligencia, a grandes rasgos, a grosso modo. Un esbozo de estas 8 inteligencias. Vamos a estar en la primera diapositiva que tenías primero, donde decía la anterior, estimado maestro. Eso. 8 tipos de inteligencias. Este hombre empezó a desmenuzar las inteligencias de la siguiente manera, y esto ya lo vimos, quizás, pero lo voy a hacer a grandes rasgos. La lingüística o verbal, habilidad para utilizar el dominio avanzado del lenguaje oral y escrito. La lógica matemática, habilidad para el razonamiento complejo, lo abstracto, la resolución de problemas. Y habla acerca de estas personas que tienen habilidades, los científicos, investigadores, y aquellas personas que practican el juego de la gente. La visoespacial, habilidad de percibir entornos, se conecta a la experiencia visual. Habla que esta inteligencia la poseen los diseñadores, los que utilizan creatividad para videos y los de la tecnología. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando, vamos en la tercera, la cuarta, la corporal, inteligencia corporal. Habilidades y expresiones corporales como el equilibrio, fuerza, flexibilidad, velocidad, danza o gimnasia. La musical o rítmica, habilidad para dominar elementos musicales, ritmo, timbre y tono. Las personas que tienen habilidades para la música. Intrapersonal o individual, habilidad de percibirse a sí mismo a través del conocimiento e influenciar a los demás efectivamente. Capellán Hugo, capellán Hugo. Profesionales sociales. ¿Sí? Capellán Hugo, un poquito, disculpe la sugerencia, un poquito más lento. Más lento. Sí, señor, gracias, muy amable. Bueno, les dije que era grande rasgo, por eso voy un poquito, pero ya voy a parar esta velocidad. Solo lo estoy haciendo así porque vamos a salir rapidito de esta posición, pero no va a ser así todo el tiempo. Muchas gracias, gracias por la sugerencia. Intrapersonal o individual, ya dijimos, la habilidad de percibirse a sí mismo a través del conocimiento e influenciar a los demás efectivamente, y va para los psicólogos y los filósofos. Vamos a la siguiente diapositiva. No se preocupen que estamos saliendo de esta posición. La corporal, habilidades, expresiones corporales. La interpersonal o social, habilidad de interactuar que se basa en la empatía, en la solidaridad, más exactamente de las personas que trabajan en este tipo que hacen este trabajo social solidario. Miembros de ONG, campañas a refugiados, todo este tipo de personas que son altruistas, que son generosas. Y la inteligencia naturalista, habilidad en el pensamiento científico. Se basa en la observancia de la naturaleza. Estos son los científicos inclinados a la defensa de la naturaleza. Vamos a la siguiente diapositiva. Eso. Listo. Aquí paró la velocidad. Este grande psicólogo, Howard Gardner, siglo XX y XXI, este hombre que nos está hablando de las múltiples inteligencias, está hablando de 3 momentos muy especiales. Está hablando de 3 momentos que se manejan en medio de todas estas inteligencias. Está hablando exclusivamente de la inteligencia racional, que la inteligencia racional está basada exactamente en el aprendizaje. Este hombre se dedicó a descubrir las habilidades cognitivas. También habló en un segundo momento acerca de la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional exactamente va direccionada, mis amados, a los sentimientos, a las emociones, a la voluntad, dentro de nuestra alma. Y llegamos a la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, la cual él decía, yo no tengo un argumento científico. Y note que esto está bien importante aquí. Y yo quiero que sí, señores, tomen nota. Tomen su hojita, tomen su lapicero, tomen su lápiz. Y empecemos en este momento este recorrido maravilloso por la inteligencia espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor. Aquí vemos un salto largo de lo natural,
de lo natural a lo espiritual. ¿Cómo es este salto largo? Me preguntarán ustedes. Digo este salto largo porque cuando él dice, yo no tengo un argumento científico para hablar de la inteligencia espiritual, inmediatamente este hombre nos está diciendo, lo entendemos así, los que manejan esta capacidad, los que conocen esta parte espiritual, son a quienes se les entrega la batuta, a quienes se le dan los argumentos, a quienes en este momento se le entrega la responsabilidad de que empiecen a hablar de la inteligencia espiritual. Un salto largo. Es por esto que cuando hablábamos con los psicólogos en las conferencias anteriores, hablábamos con ellos y ellos nos dejaban algo muy claro. Nos decían, solo los psicólogos con una especialización, solo los especialistas pueden realmente dar un diagnóstico. Nos decían claramente ellos, los pastores, si no tienen un conocimiento psicológico, no pueden tratar a un paciente, porque solo el psicólogo puede tener esa capacidad de hacerlo. Es aquí donde la psicología y la teología deben trabajar juntas. Es aquí donde el psicólogo y el teólogo deben hacer un gran equipo de trabajo, donde no tiene que ninguno tomar quizás el trabajo del otro, sino que emprenden dentro de la inteligencia racional y emocional y la espiritual a llevar un proceso en la vida de las personas. Y digo un salto largo porque ahora mismo vamos a llegar a tomar lo espiritual, que no tiene contexto científico, pero que realmente sí tiene un contexto espiritual, bibliocéntrico, un contexto espiritual, teológico, con la capacidad de influenciar, de entrar con los conocimientos, la parte espiritual de la palabra de Dios a un proceso en la vida de una persona. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor. Vamos a hacer este salto largo. Inteligencia espiritual. ¿Cómo vamos a definir la inteligencia espiritual? De una manera muy práctica y sencilla. La vamos a definir como la capacidad de la percepción en Dios. ¿Por qué la capacidad de percepción? ¿Por qué no la capacidad de razonar? ¿Por qué no la capacidad de entenderlo emocionalmente? Porque la percepción está en el espíritu. Es por el espíritu que nosotros nos conectamos con Dios. Es por el espíritu que nosotros percibimos la obediencia. Es por el espíritu que nosotros podemos conectarnos, encender de parte de Dios esa llama en nuestras vidas y empezar a tener una mente renovada, un espíritu totalmente conectado a la presencia de Dios. Y para hacer entonces, para que este salto de lo natural a lo espiritual sea más certero, tomamos estas dos referencias bíblicas. Colosenses capítulo 1, en el verso 9 y 10, nos dice así: por eso también nosotros, desde el día en que supimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que alcances pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis amados, entonces los argumentos que no tiene el científico, los argumentos que no tiene el psicólogo Gardner, Howard Gardner, estos argumentos los tiene la palabra del Señor. Por eso también nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que alcancéis pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está. Aquí nos anclamos. Aquí tenemos el primer apoyo.
Aquí tenemos el primer argumento bíblico, argumento que nos da la capacidad para seguir en esta noche y para seguir hablando todos los días, si fuera preciso, de la inteligencia espiritual. Pero dice el verso 10, a fin de que sigáis una conducta digna de Dios, agradándole en todo, produciendo frutos en toda especie de buenas obras y adelantando en la ciencia. Aquí tenemos un anclaje aún más fuerte, aún mayor. Dice, en obras buenas y adelantando en la ciencia. Aquí lo que nos está diciendo la palabra del Señor es muy claro y es muy preciso. El hombre se regula por el Espíritu. El hombre empieza a tener un entendimiento de lo sagrado, de lo divino, de lo espiritual, a través del Espíritu, valga la redundancia. Porque es allí donde el hombre empieza a sentir que realmente, aparte de ser inteligente, puede ser sabio. Porque una persona racionalmente puede tener muchas capacidades, habilidades, y las vimos las habilidades, las 8 inteligencias. Vimos esas habilidades musicales, corporales. Pero cuando se habla de la sabiduría, estamos hablando del entendimiento que viene por el Espíritu. Siguiente diapositiva, mi estimado doctor. Gloria a Dios. Estamos hablando entonces que en el Espíritu está la percepción. Seres tripartitos, ya lo conocemos. Vimos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y que en el cuerpo tenemos los 5 sentidos: tacto, olfato, vista, gusto y oído. Que en el alma tenemos la razón, la voluntad, los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Y que en el espíritu tenemos la conciencia, la intuición, la percepción y la comunión. Y aquí nos vamos a detener un poco en esta noche. Por esto que les decía que el hombre empieza a regularse y empieza a regularse en Dios por el Espíritu, porque empieza a percibir, porque empieza a tener comunión con Dios, porque la conciencia empieza a ser iluminada. Cuando hablamos de la inteligencia espiritual, mis amados, estamos diciendo claramente que en la inteligencia espiritual está la percepción de Dios. Si nosotros hablamos hoy de consejería ministerial, estamos hablando de llevar un consejo. Consejería ministerial habla exactamente del trabajo del ministro, del trabajo del líder, de la persona que se ha levantado como líder, de la persona que ha hecho la capacidad, ha movido la capacidad de empezar a influenciar a otros. Cuando hablamos de que esta persona tiene esta capacidad, esta percepción, entonces sabe que en otros está también esa capacidad. Y para empezar un consejo ministerial, el líder que se ha levantado y ha tomado la consejería para servir a Dios, tiene que entender que tiene que abordar la forma por donde nos toca. Tiene que abordar la fórmula por donde es. Tiene que abordar el proceso por donde es. No podemos abordar el proceso en la consejería ministerial por la parte racional, porque si lo hacemos por la parte racional o emocional, no se va a entender. No se va a entender. ¿Y por qué no lo vamos a entender? Aquí está el versículo de la palabra. En 1 Corintios capítulo 2, verso 13, dice claramente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué viene una persona cuando necesita un consejo ministerial? ¿A quiénes recibimos?
Yo tuve la oportunidad de trabajar 18 años como pastor. Tuve la oportunidad de ser evangelista. Y yo no me acuerdo cuántas personas vinieron a la oficina alguna vez por un consejo, no me acuerdo. Pero fueron muchísimas. Y en ocasiones me sentí exhausto, cansado, pero de saber que esta persona venía con un problema donde me decía, pastor, vengo del psicólogo y quiero aclarar rápidamente que no es que el proceso psicológico no le haya servido, claro que le pudo servir y mucho, demasiado. Pero cuando la persona viene al consejo ministerial, quizás ya fue al psicólogo, quizás ya fue o ya viene del psiquiatra, o quizás simplemente está buscando ese consejo en Dios porque su fe está fundamentada en Dios. Cuando esta persona llega, entonces viene dispuesta a que le hablen de Dios. Y es allí donde la palabra dice entonces, trate lo espiritual con lo espiritual. Aborde la fórmula por la parte espiritual, porque cuando lo aborde por la parte espiritual, va a tocar sus sentimientos, va a tocar su razonamiento, y allí vamos a empezar a tener un proceso especial. Mire cuántas personas llegan a consejería o llegan a la iglesia, y cuando estas personas llegan a la iglesia, nosotros ni conocemos el diagnóstico, no somos psicólogos. Por el espíritu, por la palabra empezamos a hablar. Y sin saber el diagnóstico o sabiendo el diagnóstico que trae esta persona, pero sin saber tratarlo racional o emocionalmente, empezamos a utilizar el proceso de la consejería en Dios. Y cuando empezamos a usar este proceso, nos damos cuenta que estas personas vienen con testimonios a decir, yo tenía un diagnóstico psicológico o psiquiátrico y después de estar aquí, después de recibir el consejo, después de ser ministrado, después de ser tocado exactamente por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, después de la oración de este ministro, mi diagnóstico ha cambiado. Entonces, ¿qué podemos decir a eso, hermano? Que el problema era espiritual. ¿Qué podemos decir a eso? Que la situación espiritual que él tenía estaba arrojando un diagnóstico psicológico psiquiátrico. Pero cuando lo abordamos con la consejería, con el respaldo de Dios, con el respaldo de la palabra de Dios, acontecieron cosas maravillosas. Es a esto que se basa la inteligencia espiritual. No es nada más y nada menos que la práctica de la fe. No es nada más y nada menos que la praxis en Dios. Por eso que el consejero, el ministerial, el pastor, el ministro, el líder, el capellán, quien esté realizando esta consejería, esta persona debe tener muy en claro que debe tener el respaldo de Dios, que debe tener a Dios en su corazón, porque el proceso espiritual no tiene argumentos científicos. Y como no tiene argumentos científicos, entonces no podemos echar mano de los científicos. ¿Qué respalda a un psicólogo? Las teorías, la experiencia, las capacidades, las habilidades que tenga. ¿Qué nos respalda a nosotros? Sí, también habilidades, pero somos respaldados para esta consejería por Dios, por su Espíritu Santo y por la palabra. Es por esto que yo siempre he incitado a las personas, a los ministros, a prepararse. Y sépanlo, mis amados, que cuando nosotros empezamos a prepararnos, tuvimos ataques. Tuvimos personas que nos dijeron, ahora sí lo perdimos, pastor. Usted entró a estudiar teología, imagínese. Usted entró a estudiar algo cuando no se necesita. Todavía cuando hacemos las publicidades por el Facebook, por las redes sociales, personas me han escrito, pastor, solo se necesita la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, y claro que sí se necesita.
Pero el ministro, el consejero ministerial, debe tener un entrenamiento, tanto en lo natural como en lo espiritual. Debe conocer su entorno natural. Debe conocer todo de esto que estamos hablando. Debe tener un esposo de lo científico también, para cuando llegue al momento de lo espiritual, también sepa que está respaldado con conocimientos, que no está aconsejando de su experiencia solamente, que no está generalizando los problemas espirituales de las personas, que conoce que los procesos tienen su tiempo. Y así vamos entonces creciendo. Por nuestro espíritu es tocada nuestra alma y es tocado también nuestro cuerpo. Sigamos, Magíster, por favor. Aquí hay una posición teológica, y cuando yo hablo de una posición teológica no estoy hablando fuera de la palabra de Dios. Estoy hablando fuera de la palabra de Dios porque a veces hay posiciones teológicas que sí están lejos, pero estamos hablando de una posición teológica bibliocéntrica y no dogmática, porque la parte dogmática pienso lo que yo quiero, lo que me parece, pero la parte bibliocéntrica me aterriza inmediatamente. Hay algo que se llama la hipóstasis o la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es la reunión de lo divino y lo humano. Mis amados, la naturaleza de Jesús, la divina y la humana, gozaba de esta unión hipostática. Pero, ¿qué es la unión hipostática? Nosotros como hijos de Dios, como humanos, crean algunos o no crean en Dios, la hipóstasis está en nosotros. Porque sin importar que yo tenga fe de que sea creyente, yo tengo algo de Dios dentro de mí, que es el Espíritu. Y sin importar las condiciones, los comportamientos, la conducta que estas personas tengan, mis amados, dentro de mi vida, dentro de la vida del creyente y del que vive una vida secular, hay algo de Dios. Ese espíritu es de Dios. El espíritu de vida, el espíritu es de Dios. Y es por el espíritu donde Dios lo quiere activar con inteligencia espiritual, con fe, para que empiece a reconocer a su creador. Nosotros gozamos de la hipóstasis. Nosotros tenemos una naturaleza 100% humana y 100% espiritual. Es más, los mismos sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, los tenemos en el espíritu. Los tenemos en el espíritu. Es decir, mis amados, que cuando estamos hablando acerca de esta posición teológica, le estamos diciendo que dentro del alma, ahí tenemos dentro del cuerpo, perdón, está el alma. Allí la muestra como una forma. Realmente la Biblia no nos dice si el alma tiene una forma exactamente. Lo vemos en las películas que sale, cuando la persona muere sale otro transparente, es una manera de graficarlo. Sale otro que es transparente y con la misma ropa. Pero es una manera de graficarlo, es una manera de graficarlo. Dentro de nuestro cuerpo está el espíritu, está el alma, algo que Dios ha puesto, algo que es patrimonio de Dios en nosotros, el espíritu. Entonces, el hombre percibe a Dios por el espíritu y es ahí donde estamos nosotros, en el buen sentido de la palabra, atacando para la consejería espiritual. Entonces, vamos a seguir a la siguiente diapositiva, estimado magistro. Mientras les voy recordando a las personas, a los presentes, mejor, que están aquí, que nosotros, que los que están afuera, los creyentes y los no creyentes, tenemos algo de Dios, quieras o no quieras tener. ¿Cómo abordamos la consejería ministerial? Lo dije anterior, pero aquí nos aparece esta diapositiva. Cuando tú aconsejas a una persona, vas directo al Espíritu. El Espíritu Santo va directo al Espíritu de la persona. Toca el alma. Síganme con mucho cuidado en esto.
toca el alma, porque hay una conexión del espíritu al alma. Después de tocar al alma, toca los sentidos naturales. Mis amados, y es allí cuando las personas empiezan a decir que desapareció el diagnóstico que tenía. Es allí donde las personas dicen, empecé a sentir libertad, me siento bien. Es allí donde la persona dice 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses asistiendo donde un profesional y yo no me había sentido así. Y nuevamente lo digo, no es que el profesional no tenga la capacidad, claro que sí, lo sostuvo durante todo ese tiempo, lo sostuvo con argumentos, pero esta persona no solamente necesitaba ser sostenida, esta persona necesitaba sentir un cambio. Y cuando el consejo, a través del consejo de la palabra, Dios tocó el espíritu, tocó el alma y los sentimientos y las emociones se estabilizaron. Dejó de ser variable, dejó de tener un carácter variable. Pero ¿qué pasó? Se establecieron las emociones, se fortalecieron las emociones y por lo tanto esta persona dejó ir o se fue de su vida la soledad, la angustia, la amargura, el desespero, la ansiedad, bendito Dios. Y por esta razón ahora es mejor persona, porque racionalmente tiene mejor aprendizaje, se desenvuelve mejor en el trabajo, tiene más comunión con la familia, está aportando dentro del hogar de acuerdo a su posición, no hablando económicamente solamente, aportando el consejo para la estabilidad de los hijos y el ejemplo para la estabilidad de la familia. Mira lo importante que es esto, mis amados. Y mire cómo la fórmula funciona. Toca el espíritu, toca el alma y toca su cuerpo. Y allí empieza la persona a tener un cambio. Es por esto que no podemos hablar de consejería ministerial sin hablar de inteligencia espiritual. Llevo 8 años tratando de entender muchas cosas, desenvolviéndome como conferencista de la inteligencia espiritual. Al principio nadie entendía, no lo entendíamos bien, yo no lo entendía bien. Al principio, cuando empecé a hablar de esto, empecé a llegar a las empresas, escúchame bien, empecé a llegar a las empresas, a atender personas con las bases de la inteligencia espiritual. No como paciente, porque no podemos tener pacientes. Llegué como consejero y algunas personas empezaron a rendir en el trabajo. Algunas personas empezaron a tener un ambiente mejor, un mejor comportamiento, una mejor conducta dentro del hogar, dentro del trabajo. Y así sucesivamente fui pasando de una empresa a otra, llevando esta conferencia, y aunque las personas no eran convertidas a Dios, eran tocadas en ese momento. ¿Cómo podríamos decir que era un culto de otro nivel? Era una consejería. Pastor Hugo. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Bueno, un pequeño paréntesis. Bueno, hoy damos gracias a Dios. Hoy tenemos cerca de 150 personas conectadas. Por ser exactos, 147 personas vemos en esta sala. El problemita que se presentó fue que el sistema, la plataforma de Zoom no aceptó la renovación de la licencia, la renovación mensual que hace el ingeniero. Eso me acaba de decir. Entonces, yo le propongo lo siguiente. Vamos a continuar. Él me dice que ya está solucionado, ¿sí? Pero si nos saca de la plataforma a los 45 minutos, quiere decir que no fue solucionado. De lo contrario, continuaremos en el próximo lunes. Continuaremos el próximo lunes si Dios lo permite. Vamos a continuar. Roguemos a Dios que ya esté solucionado y renovado la licencia.
Está muy bonita la conferencia, doctor. Doctor, tenemos 148 Gracias. personas. Entonces, de lo contrario, pues estamos citados los estudiantes de capellanía mañana a las 6 de la mañana y el próximo lunes nos encontramos a las 7:30. De todas maneras, continúe, doctor, y si nos saca de la plataforma, entonces el lunes continuamos con el resto del tema de la conferencia. Doctor Hugo, sigan ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, quería hacerle una pregunta, doctor. ¿Cuántos minutos nos quedan por algún caso a los 45 nos vamos? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos llevamos? Siga, doctor, siga por fe. Siga por fe. Bueno, amén. Entonces, por fe que estamos aquí, bendito sea Dios. Y por fe que estamos activando la consejería ministerial. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya estamos avisados, ¿no? Ya estamos avisados. Ya estamos avisados. Alabado sea Dios. La siguiente diapositiva. Ya está. Bueno, hombre natural y hombre externo y hombre interno. Natural y espiritual. Pablo nos habla de esto. Voy a leer el versículo. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Así que vamos a agarrarnos en esa silla. Vamos a agarrarnos ahí. ¿Dónde es que estamos siendo renovados? En el interior, en nuestro interior. Porque externamente, mis amados, estamos envejeciendo, pero nos estamos renovando cada día más en el espíritu. Por eso que cuando el ministro va creciendo, a ese ministro hay que cuidarlo, porque es un tesoro para Dios y un tesoro nacional. ¿Por qué digo eso? Un tesoro cristiano. Porque la experiencia que hay en ese Señor, en ese ministro de Dios, que nos da la consejería, esa experiencia, tenemos que agradecérsela al Señor, porque allí nos está enseñando cómo renovarnos. Yo tuve un profesor de inglés, y ¿sabe qué decía este profesor? Tenía 50 años y a veces parecía un poco inmaduro. Y un día le pregunto, profe, ¿cuántos años tiene? How old are you? Y me dijo que tenía 50. Yo dije, profe, ¿y usted es así de alegre a los 50? Y me dijo, mijo, quiero decirle algo muy especial. Los años son solo números. Y por estar pensando en los años que la gente se envejece. Deje de pensar en los números y haga lo que tiene que hacer. Era cristiano. Pastor Primera de Hugo, Corintios 2:14 dice. Pastor Hugo, ¿sí? pero bueno, usted que estudió teología y filosofía, usted que estudió filosofía y teología en la Universidad Católica del Norte, en filosofía a veces nos enseñan que si a uno le preguntan cuántos años tiene, no debe decir los que ya se fueron, sino los que aproximadamente vienen. Le dejo la palabra, siga usted. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que la filosofía tiene sus posiciones, y dentro de sus posiciones, la filosofía tiene sus argumentos también para contrarrestar, para estabilizar al otro. Si hablamos de la filosofía, los argumentos filosóficos es lo que hizo en un tiempo que el hombre se estableciera y hasta que se apartara de Dios y que sacara a Dios de la ecuación, porque los pensamientos de los grandes filósofos hizo que las personas se sintieran seguras, escúchame bien esto, seguros de esos argumentos, tanto que se sentían con la prolongación de la vida, se sentían que podían prolongarse en la vida con los argumentos y las posiciones filosóficas. Así que, bueno, la filosofía tiene una grande posición y la filosofía y la teología comenzaron juntas, ellas comenzaron juntas y se apartaron más adelante. Más adelante la teología tomó su rumbo, la filosofía tomó otro rumbo. ¿Y por qué razón tomó ese rumbo? Porque finalmente la filosofía creía que todo lo que venía de Dios era algo fantástico, así como la mitología. Sí, doctor. De todas maneras, los años no son sino solo números, ¿cierto? Bendito sea Dios.
nosotros no celebramos cumpleaños, ¿celebramos qué? Celebramos la vida. Celebramos la vida. Bueno, seguimos. En 1 Corintios 2:14, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Mira lo que dice esta traducción. Bien, un poquito castiza la traducción, pero bien aterrizada. Para el que no es espiritual, lo que es de Dios son tonterías. Dice, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Un punto ahí. Vamos a registrar si es preciso. Note usted, escúcheme bien a esto. Las cosas que tienen que juzgarse espiritualmente son respaldadas por la palabra de Dios. Usted que es consejero, usted que es pastor, usted que es un líder consejero, quiero que sepa esto. Si lo sabía, gloria a Dios. Vamos a tratar lo que es espiritual con lo espiritual. Y cuando ya se salga de la mano lo espiritual, hagamos todo lo que tenemos que hacer. En la parte espiritual tenemos los profesionales. Entreguémosle la batuta a los psicólogos, a los sociólogos, a los especialistas, a los psicoanalíticos, que hagan el trabajo. Y allí nadie se va a pelear con nadie. ¿Por qué digo esto? Porque así como nosotros en un momento guardamos tanto los principios de la palabra y no queremos, escucha bien, no queremos que la palabra de Dios sea utilizada de cualquier manera, tampoco ellos quieren que sean utilizados sus conceptos y sus teorías de cualquier manera. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor. Gloria a Dios. Vamos a entender las cosas que tienen que juzgarse por el Espíritu. La conexión con Dios. La conexión con Dios. El Espíritu se enciende en fe. Ahí se nos corrió un poquito la diapositiva. Bueno, bendito Dios. Donde dice Espíritu se enciende en fe, eso va debajo, pero bueno, nos corrió un poquito. Conexión con Dios. Se enciende el Espíritu en fe. Los cambios espirituales, emocionales y corporales que tienen las personas. Ya lo dijimos. Libertad, liberación, lo que científicamente llaman los psicólogos la catarsis, el desahogo de la persona. La persona se libera. Ahí en sus sentimientos. Aquí la persona se libera de ataduras. Emocionalmente desaparecen enfermedades mentales, enfermedades psicosomáticas. Y hay una sanidad en el cuerpo. Hay una sanidad en el cuerpo. Entonces, mis amados, hay cambios notables cuando se aborda la consejería por la parte espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor. ¿Cómo hacemos los procesos de la consejería espiritual? ¿Cómo se llevan los procesos? De una manera muy especial. Oración, ayuno, reflexión personal y meditación en la palabra de Dios. Psicológicamente utilizan un decálogo, utilizan unas técnicas, unas prácticas especiales. Nosotros seguimos abordando la oración personal y colectiva, el ayuno, igualmente. La reflexión personal, llevar a la persona a que logre entender lo que está pasando y que debe trascender. Y la meditación en la palabra de Dios, que meditar en la palabra de Dios no es leer y solamente quedarse pensando, también es un tipo de reflexión en la revelación especial. Han escuchado hablar de la revelación general y la revelación especial, ¿cierto? La revelación general es toda la creación de Dios, todo lo que es, ¿cierto? Y la revelación especial es la palabra de Dios. La misma palabra que se llama logos y la misma palabra que se le llama rema. Rema, cuando es impartido sobre un pueblo, sobre una persona, sobre una nación. Entonces la consejería espiritual tiene su proceso. Así como psicológicamente hay un proceso espiritual también. Aquí no tenemos que abordar
las teorías de los profesionales de la salud mental, dejémosles a ellos su trabajo, que lo saben hacer muy bien, que Dios los respalde. Hay pastores psicólogos y psicólogos pastores. Entonces, ellos saben hacer muy bien su trabajo, ayudarán. Y yo siempre digo, y si el pastor es psicólogo, si el capellán es psicólogo y sabe fusionar esto, yo me imagino este instrumento de Dios, con qué poder el Señor nos usa. Siguiente diapositiva, doctor. Alabado sea el nombre de Dios. Los procesos espirituales se llevan individuales y también colectivos. Si nosotros hemos entendido lo que hemos hablado hoy, estamos listos para intervenir espiritualmente las familias, los hogares, la iglesia en general, los jóvenes, los matrimonios y algo muy importante, la consejería al ministro. Aquí nos vamos a detener un poquito. Usted se imagina ver a un pastor bien sentado allá, pastor bien sentado, con cara de siervo de Dios, serio, un hombre que se siente estable, y que de un momento ese hombre que usted mira tan estable le diga que quiere un consejo, le diga que quiera hablar, que quiere contar para aconsejar al ministro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acuérdese, tenemos un respaldo de Dios. Tenemos un respaldo en la palabra. Así como yo entiendo la palabra, escúcheme bien esto. Cuando el pastor me predica y me aconseja por ella, de la misma manera el ministro entiende. De la misma manera entiende. Porque cuando usted está vulnerable a una situación, la misma palabra que usted un día le dio al muchacho y lo levantó, con esa misma palabra, que es la palabra de Dios, viene el muchacho y te levantas. Se levanta el ministro. Hemos escuchado por años cómo aconsejar al pastor. Bueno, esa es otra conferencia, ¿no? ¿Cómo aconsejarlo? La Biblia tiene unas bases. Los líderes en la Biblia parecen como los ancianos. Y lo primero que tenemos que entender es que hay que aconsejarlo con el respeto de lo que es. Con el respeto de lo que es. Si entendimos todo eso, vamos a poder intervenir ministros, matrimonios, jóvenes, iglesia en general. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor. La verdad, ya estamos terminando. Esto es una síntesis, lo que estamos haciendo, y yo estaba programado para 1 hora más. Exactamente. ¿Cómo abordamos entonces la consejería? De una manera ética. Como no somos terapeutas, sino consejeros, entonces no tenemos que estar trayendo cosas del pasado. Tenemos que estar colocando a las personas que nos continúen contando la historia, que nos vuelvan a decir qué sintieron. Vamos a tomar el problema desde donde llegó a nosotros. Y allí vamos a empezar a entender. Allí vamos a empezar a conseguir. ¿Cuál es la ética del consejero? Manejo de conflictos, análisis y solución de los problemas, orientación a resultados, capacidad de análisis, comunicación, solvencia moral avalada y reconocida. Es lo mismo que el testimonio. Integridad y responsabilidad. Integridad y responsabilidad. Esto es como un código de ética para nosotros. Entonces, bajo estas circunstancias, bajo estos parámetros, yo tengo que aprender a manejar la situación que la persona trae. Tengo que ser muy cuidadoso para, en vez de realmente ayudar a la persona, no empiece a agrandar el problema. Acuérdense que el psicólogo haga su parte y nosotros hacemos la nuestra.
La orientación a los resultados, hay que llevarle a la persona el proceso. Hay que llevarle el proceso a la persona. Hay que estar pendiente de ellos, mantener una comunicación, no dejarlos solos y ser íntegro y responsable. Código de ética. No tenemos que contarle a nadie. Adelante, estimado doctor. Vamos con la siguiente diapositiva. Diagnósticos espirituales. Cuando el doctor Johan es el morenito, el doctor, sí, creo que sí. Doctor Osmar. Me dice, sí, señor, le escucho. El doctor Johan es el morenito. El pastor Johan nos compartió, sí, pastor y psicólogo en Barranca Bermeja. Exactamente. Bueno, habló de algo muy importante. Dice, nadie puede diagnosticar. O sea, un pastor no puede diagnosticar. Sí. Sí, doctor, él nos decía, el pastor no puede diagnosticar, pero hablando de la inteligencia racional y emocional. De esta manera nosotros no podemos diagnosticar allí. Y no cualquiera puede hacer un diagnóstico espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el diagnóstico espiritual debe hacerse por el discernimiento. Discernimiento de espíritus. Debe hacerse también por medio de la experiencia. Por medio de la experiencia. Aquí tenemos 4 tipos de posesiones. Posesiones espirituales. Una se llama el tormento, que es cuando la persona es atormentada desde afuera. Ejemplo, la gente que dice que se acuesta a dormir, le hablan, le mueven cosas, les llevan las ollas, le corren los zapatos, lo tocan. Es un tormento. Viene de la parte externa, pero está dentro de los parámetros de posesiones. Está la posesión parcial en una persona. Si nosotros estamos hablando con una persona y si el diagnóstico de esta persona es espiritual, podemos en un momento estar teniendo una entrevista con un agente espiritual dentro de que por momento habla el agente espiritual y por momento habla la persona. Se llama posesión parcial, es como algo intermitente, una mezcla. Una mezcla. Hablamos de la enajenación, que es la pérdida de identidad. La persona pierde totalmente sus sentidos, no sabe quién es, anda por la calle, no sabe, no entiende, no conoce por ratos. Y la influencia de espíritus es a través de contenidos, a través de personas también. Cuando Satanás empieza a influenciar la vida de los jóvenes, con la música, con los amigos, a las parejas, eso es a través de algún contenido que se está viendo, se está manifestando, o directamente Satanás está realizando. Entonces nosotros sí podemos hacer un diagnóstico, pero espiritual, saber qué es lo que está pasando, con quién estamos tratando, qué es lo que está pasando allí. Por eso que el ministro, por eso se llama consejería ministerial, está involucrando al líder, al ministro, a la persona que se ha levantado para cosas grandes. Sigamos, doctor. Si es así, hemos terminado en esta noche. Efectivamente. Así debemos estar nosotros ahora en familia, frente al Zoom. Bueno, también quiero hablarles un poco acerca de un modelo de consejería que se llama la teoterapia. Y la teoterapia, mis amados, es la consejería en Dios. Es la consejería en Dios. Es un proceso en Dios. Entonces, mis amados, para llegar a realizar una consejería, tenemos la primera parte. Una consejería ministerial por medio de la inteligencia espiritual, que es nada más y nada menos que conectar a las personas a la fe. A la fe. Bueno, hemos terminado, creo que en lo que relacionamos ahora para hoy, hemos terminado en esta noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Bendiciones para todos. Doctor Osmar. Quiero que nos hable, ministro Hugo, del último punto que usted estuvo tratando. ¿Por qué no nos amplía ese punto, doctor Hugo? ¿Qué punto? Dígame, dígame exactamente. El que mencionó ahorita últimamente. ¿Las posesiones? No, señor. Ah, la teoterapia. Sí, señor. Ah, ok, bendito Dios. Bueno, esto realmente se ha venido realizando y parte de un psicólogo, este psicólogo cristiano, y es el que empieza a implementar exactamente la teoterapia. Pero ¿por qué la implementa de esa manera? Terapia porque él es un psicólogo, porque es un psicólogo. Y teoterapia porque es un psicólogo cristiano. Sabemos que por la raíz etimológica de la palabra teo significa Dios. Entonces, la teoterapia es el proceso que hace en la consejería en Dios. Pero cuando lo hace un profesional de la psicología cristiana, que sabe fusionar esto, doctor Osmar, que sabe fusionar, que entiende la vida natural y la vida espiritual, que entiende el equilibrio que hay entre las dos, cuando ese hombre entiende, fusiona de esta manera. Pero para el consejero, el ministro, la persona que se prepara, la persona que estudia, la persona que busca a Dios, que lee, que se argumenta en gracia y conocimiento, esta persona realiza también este tipo de proceso, pero como consejería en Dios. Gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Hernández. Gracias, Magíster. Una pregunta. ¿Qué es la salvación moral avalada y reconocida? Cuando hablaba el capellán de utilizar la ética del consejero, no me queda claro ese pedacito. Ok, perfecto. Gracias. Doctor, si quiere vamos a la diapositiva, está anterior. Perfecto, doctora. Con mucho gusto. Si es posible, vamos a la diapositiva, si no, se lo explico así. No hay ningún problema. Mi estimada doctora Saide, cuando habla de esta parte moral avalada, es la antes del Zoom, antes del final, sí, vamos al final, doctor, vamos al final, terminando. Un poquito más arriba. Ajá, ahí estamos. Solvencia moral avalada y reconocida. Esto lo traducimos teológicamente, doctora, porque puede existir una posición psicosocial para esto y puede existir una posición filosófica para esto. Acuérdese que las disciplinas pueden fortalecer los significados, los conceptos, de acuerdo a su posición. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que la persona que es consejera debe tener un testimonio, doctora. Moralmente debe estar fortalecido. Y usted sabe que cuando hablamos de la parte moral, se habla del comportamiento interno, doctora, del que nadie me ve, pero que Dios sí sabe. Del que nadie me ve, porque yo puedo decir que soy capellán, que soy teólogo, que soy filósofo, bueno, yo puedo decir que tengo títulos. ¿Y de qué me sirve a la hora de que yo vaya a presentarme frente a alguna persona si mi moral está destruida, mi comportamiento interno, mi conducta, el hombre interior está hecho un desastre? Entonces, vamos a la diapositiva, Magister, es la que sigue, me encantó esto y está pero preciosa esa pregunta. Entonces, es fácil decirlo, sí, ahí estamos bien. Solvencia, cuando hablamos de solvencia, imagínate, doctora, que usted me va a solventar económicamente, pero no se asuste. Cuando hablamos de solvencia financiera es que usted me va a aportar, ¿cierto? No va a pensar que le estoy pidiendo la ofrenda, no, estoy con mucho amor para Dios. Cuando hablamos de solvencia, usted me va a dar, ¿sí me entiende? Cuando yo estoy en consejería, estoy dando de lo que tengo. Y le voy a hablar de algo que ustedes van a recordar. Y dijo entonces Pedro, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. O sea, si uno moralmente está batido, destruido, pues
Uno debe ser ético, no está en condiciones para eso. No sé si tiene sus expectativas, doctora, la verdad la pregunta. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En esa misma diapositiva, la orientación a resultados no la podría ampliar. En la diapositiva de utilizando la ética del consejero. Sí. Listo, perfectamente. Dice orientación a resultados. Exactamente. Decía que como los psicólogos, a medida de que la persona va teniendo un resultado, ciertos cambios, ellos les van llevando un seguimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esta orientación a resultados? El cambio que la persona vaya teniendo, vamos anticipándole de alguna manera consejería. De alguna manera vamos orientándole en el cambio que está teniendo, porque esos procesos espirituales tienen mucho contexto. Cuando una persona empieza en un proceso espiritual, empieza a tener problemas en el trabajo, con la familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos orientando y de paso le vamos dando, que no coloqué ahí en la diapositiva, vea, ya me acuerdo, orientación adelantada, preventiva y adelantada. ¿Qué estamos haciendo allí? Le vamos diciendo, bueno, y en caso de que la esposa le diga que se vaya, entonces usted ya sabe lo que tiene que hacer. Okay. Muy bien, gracias. Y la última pregunta. Con gusto. Cuando empezó a hablar en esa misma diapositiva, utilizando la ética del consejero, es que no alcancé a entenderle. Decía que tomamos el problema de cómo llega la persona sin tener en cuenta lo anterior, el pasado. No es tanto sin tener en cuenta, doctora, sino que realmente, como no somos terapeutas, no podemos ir a tomar lo que aconteció en esa persona y de pronto desencadenar algo más fuerte, porque la víctima en el momento de recordar lo que le hicieron, lo que pasó, entonces ella tiene de pronto unos comportamientos fuertes que quizás nosotros como consejeros no sabemos tratarlo. Entonces, donde nosotros decimos que el psicólogo haga su parte, él sí tiene esa capacidad para confrontar esa situación. Porque, ¿qué es lo que allí pasa? No podemos tornarnos tan comunicativos muchas veces tratando de saber más de la persona, cuando realmente la consejería es un proceso inmediato. Es como, lo podemos llamar técnicamente, como los primeros auxilios psicológicos a una persona. Entonces, dentro de los primeros auxilios psicológicos, pues hablaba una doctora en capellanía hace poquito y nos decía prácticamente que la persona que brinda los primeros auxilios psicológicos lo tiene que estar preguntando ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Y cómo se sintió entonces? ¡Ay, Dios mío! Entonces, nosotros abordamos, la persona llega con la situación y arrancamos de allí. Ella misma nos va a contar cosas y arrancamos de allí. Porque lo primero que se aborda en la consejería es la consolación de la persona. Consolar. La consejería ministerial igualmente se ocupa de una asistencia espiritual, de una asistencia bíblica al liderazgo de la iglesia. Esta mañana comparto en calidad de estudiante de 6 de la mañana a 7:30 de la mañana, de lunes a viernes. Estoy yo en calidad de estudiante. Y hacían una pregunta a alguien que si encontraba a alguien haciendo cosas que no son delante de Dios, ¿qué hacemos? Le quitamos el liderazgo. Oigan bien, le quitamos el liderazgo, el cargo de la iglesia, corrijo, el cargo de la iglesia. Si es líder de un grupo, o lo acompañamos dentro de ese liderazgo hasta que se produzca un cambio. No es fácil abordar consejería ministerial. Estamos hablando igualmente de aconsejar pastores,
aconsejar líderes, aconsejar ministros, aconsejar diáconos en la iglesia. Y un aporte, no podemos abordar una consejería porque vimos al hermano en un problema. Tenemos que abordar consejerías, no solamente por eso, abordar consejería preventiva. Abordar consejería preventiva. La consejería que más abordamos nosotros es cuando ya vemos al hermano en el pecado. Cuando ya vemos al líder que cayó. Esa es la consejería ministerial que más se ve en la iglesia. ¿Y por qué no ponemos en práctica la consejería preventiva? Pastor Hugo, háblenos de la consejería preventiva. Perfecto. Precisamente está dando consejería preventiva aquí por él. Está escribiendo mientras hablamos. Bueno, precisamente cuando hablamos de prevenir, pues estamos hablando de que los sucesos que puedan llegarle a una persona, de acuerdo al proceso que lleva, lo pueden inestabilizar. Entonces, ¿a qué le llamamos preventivo? A la consejería adelantada a los hechos. ¿Me entiendes? Si yo le digo, doctor Osmar, o usted me dijo, los voy a prevenir. Si se cae a los 45 minutos, volvemos el lunes. Y yo afanado por eso. Entonces, prevenir es decir, exactamente, si en un momento usted llega a su casa y encuentra un problema así, por favor, mi estimado, no se deje tentar a caer en esa situación. Por favor, si usted llega al trabajo y el jefe lo está esperando con 2 piedras en la mano, por favor, utilice la humildad que usted tiene. Es prevenir a la persona de lo que viene, es adelantarse a la situación. Pueda que logremos con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de Dios, pueda que logremos exactamente. Y si no, no está de menos. No está de menos advertirle. ¿Por qué? Porque como nosotros ya hemos pasado un proceso, doctor, y como nosotros sabemos cómo es el camino en Dios, bendecido en un momento con un poquito de espinas y en otro momento muchas rosas y agua limpia, sabemos que qué cosa puede pasar más adelante cuando una persona empieza un proceso. Levantaron la mano el pastor Luis Osorio y luego comparte la hermana Liz López. Dígame. Aló, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, dos aportes importantes. Por experiencia, hemos podido rescatar de centros de reposo mental, de hospital psiquiátrico, a alrededor de unas 6 personas. Hemos ayunado, hemos orado y Dios nos ha mostrado cuál es el problema. Pero lo que decía el mentor de hoy, exactamente se necesita revelación y discernimiento. Igualmente para el preventivo, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de dirigirme a pastores y decirle, pastor, mira, Dios está mostrando esto, esto y esto, no haga esto porque puede pasar tal cosa. Entonces, o sea, antes de que suceda, ese es el amor, la misericordia de Dios, esa es la bondad de Dios. Tomar a una persona, a un siervo, y llevarlo donde un líder, un copastor, un pastor, y darle un consejo antes de que la vaya a embarrar. Esa es la preventiva. Pero sobre todo esto, escúcheme bien, se necesita discernimiento y revelación. No hay nada que perder. Lo que Dios dice es lo que va a pasar. Mucho discernimiento, pero esto tiene un precio. Mucha oración, mucho ayuno. Y eso es lo que hoy está faltando a muchos pastores. No tienen discernimiento, no tienen revelación. Y la consejería que se da y las oraciones que se hacen son efímeras, son pasajeras o son muy superficiales. Eso lo he podido notar en muchos pastores, en muchas congregaciones. Para la gloria de Dios lo digo. Estas personas que hemos sacado, hemos ayudado, salir de centros de
reposo mental y del hospital psiquiátrico ha sido con el poder de Dios y la misericordia de Dios. Amén. Gracias, Magíster. Corroboro algo de lo que dijo el pastor Luis, doctor Hugo. Elementos para la consejería preventiva. Él mencionó varios, mencionó la parte espiritual. Dicho de otra manera, para no caer, tenemos que estar bien enamorados del Señor. La pastora, la doctora Liz también sigue. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Pastor Hugo, yo entiendo que en este tema de hoy, que es la consejería ministerial, ¿verdad? Pero como entendemos también, aquí hay estamos dos grupos diferentes, dos seminarios diferentes, y bueno, yo estoy en el de capellanía. Quizá mi pregunta se sale un poco del tema, pero de cierta forma tiene que ver. Yo como capellán, como consejero, lógicamente entiendo que una persona viene a mí o yo voy a una persona a la cual yo quiero aconsejar. Esta persona está en un momento de confusión, de tribulación. ¿Cómo puedo yo de una forma sutil, ética, saber si el tipo de consejería que yo le voy a dar es de tipo, digamos, general, social, o si ya tiene que ver con la parte, digamos, evangelística, pastoral? Si la persona no es creyente, ¿verdad? Para yo no ir como de pronto a entrar por donde no debe ser y generarle como cierta incomodidad a esta persona. Es decir, yo debo ir directamente a preguntarle o de qué forma, con contacto, hacerlo. Perfecto, qué buena Gracias, pregunta. pastor. Qué buena pregunta. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Bueno, perfecto. Hermana Liz, el pastor decía algo muy importante y es tener la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Correcto. Pero también cuando abordamos a una persona en las primeras palabras, ya nosotros estamos sintiendo cuál es la situación que le está aquejando. Entonces, en este caso, el consejero o el capellán de la posición que usted está hablando, debe ser un hombre dirigido por Dios y tener habilidades para inmediatamente identificar si el problema es social, pues él está instruido en la parte social también, entonces va a abordar argumentos sociales, pero aún así va a abordar la consolación. Porque aunque usted tenga una persona al frente que le diga, señora, es que no, tengo un problema familiar horrible, mi esposo, mis hijos, entonces usted ya sabe que esto es una problemática social, violencia intrafamiliar, entonces usted sabe, ya está entrenada y se le están dando pasos para usar esos argumentos y entrar allí, pero inevitablemente el capellán, el Hijo de Dios, termina consolando en Dios a esa persona. Al menos diciéndole, crea en Dios, Dios te va a ayudar. Pero si entiende inmediatamente que el problema es espiritual de esta persona, pues tenemos los argumentos también espirituales. Estamos siendo entrenados, en este caso, el capellán está siendo entrenado para abordar la consolación desde la ética, la palabra de Dios y los valores. Es decir, que inmediatamente usted habla con la persona, puede estar esbozando rápidamente qué situación, qué problemática lo está quejando, espiritual o social. Eso se percibe, mi hermana Liz, se percibe, no le puedo decir que fácilmente, pero se puede identificar inmediatamente cómo debemos abordar esa persona. Entonces, dentro de nuestras habilidades está la percepción, la intuición, está nuestra ética, está la empatía, pilares de la inteligencia emocional para nosotros abordar a esa persona. Yo pienso que a la primera persona que usted tenga la oportunidad de aconsejar, usted se va a dar cuenta cómo Dios la va a guiar. Pero en caso de que diga, no tiene ninguna situación espiritual, todo es social, pues entonces los argumentos sociales están ahí. Pero como le digo, finalmente, uno siempre termina consolando a la persona en Dios. Y esta vez realizando una oración. Amén. Me han gustado muchísimo
las dos últimas conferencias todas, pero nos han aportado mucho al tema en sí para hacer como la fusión entre psicología y teología. Bueno, se presenta hoy una coyuntura, capellán, en lo que usted dice, que yo puedo entender perfectamente la pregunta que hizo mi colega, ¿no? Porque yo soy psicóloga, mi especialización es en familias, soy licenciada en teología y ciencias religiosas. Inicialmente hubo una confrontación, inicialmente teología y psicología no se querían ver, no tenían nada en común, esto debido a que los primeros psicólogos en su mayoría fueron ateos, ¿sí? Entonces había como ese tipo de choque. Afortunadamente esto se superó, pero nos toca replantear a nosotros. Yo, por ejemplo, es una enseñanza que recibo esta noche de usted y de esta inteligencia espiritual, porque nosotros partimos de ver los patrones de conducta de una persona que no empezaron ahorita, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene problemas de maltrato, una persona que agrede pues a su pareja, tanto él como ella, que pues ahorita vemos que es unisex esta experiencia. Si yo no me apoyo en el árbol genealógico de esta persona, difícilmente voy a llegar a detectar de dónde parte la raíz del asunto, ¿sí? Yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, sin embargo, para nosotros, los psicólogos que estamos acostumbrados no a hurgar el pasado por hurgarlo, sino que definitivamente no tendríamos una base, o sea, no tendríamos de dónde partir, y por lo general la persona que maltrata en una relación conyugal es porque sus padres o lo vio el maltrato infantil. Entonces, por eso estoy entendiendo que la inteligencia emocional pues es diferente. Sin embargo, yo que mi especialidad es familias, créame que sería un reto para mí saber por qué un niño en el preescolar, por ejemplo, es agresivo, muerde a los otros niños, si no llamo a los padres y confronto a los padres para preguntarles cuál puede ser la raíz de la agresividad extrema del niño. Entonces hay casos de casos, sí, hay casos de casos, y pues acá usted me deja un reto por estudiar a mí en esta noche de hoy. Comprendo muy bien la pregunta que le hizo la colega, porque nosotros tenemos un esquema operativo diferente. Y le repito, no es por hurgar el pasado de alguien, sino porque definitivamente los genes influyen. Y bueno, me voy a apoyar bíblicamente. Gálatas 6:7 dice que de Dios nadie se burla y de que todo lo que hemos sembrado, eso vamos a recoger. Luego, cuando una persona llega a mí, yo voy a tratar lo que está recogiendo en este momento. Pero ¿cómo hago para saber si es de acuerdo a lo que sembró? La palabra de Dios me dice que efectivamente, de acuerdo a lo que él sembró, se está recogiendo. Pero si no me ocupo de ver cómo fue que sembró, difícilmente le puedo ayudar a que se direccione en una perspectiva para que siembre mejor o diferente de este momento a futuro. Entonces, le repito, es un aporte como para hacerle un paralelo de lo que podemos estar entendiendo en este momento los que lo hemos manejado de una manera diferente hasta ahora. Muchas gracias. Creo que el profeta Alexander Manjarres quiere hablar, sino que él no ha levantado la manito, él también quiere participar. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad y excelente conferencia, capellán, gracias. Es con respecto a y creo que en una clase anterior como que escuchamos acerca de eso, de la teoterapia, porque yo no, eso como que no me queda muy claro eso de la teoterapia, o no sé si tiene, ¿cómo le digo? El capellán Hugo, ya él explicó, pero no sé si es que esto se basa también en lo espiritual, o sea, en la parte cristiana, o es simplemente en la parte psicológica. Ok, perfecto, mi estimado Alexander. Qué buena pregunta. Aquí está la fusión de la que nos hablaba la doctora Sisi. La fusión, el equilibrio entre la teología
y la psicología. Mi estimado Alexander, fue precisamente un psicólogo cristiano quien comienza con las primeras bases de la teoterapia. ¿Y qué usó el psicólogo? Usó todos sus argumentos teóricos, si podríamos decirle así, en el proceso del paciente. Y ya viendo que el proceso del paciente, con los argumentos teóricos del psicoanálisis, no dio quizás un buen resultado, entró a la consolación, a la consejería en Dios. Entonces, allí se funda prácticamente la teoterapia, que lleva una fusión, digamos así, de lo natural y de lo espiritual. Por eso yo le decía, cuando una persona va a abordar un tema como esto, tiene que ser profesional. Tiene que tener buenos argumentos y conocimientos, podríamos decirlo, naturales y espirituales. Gracia y conocimiento, para que pueda funcionar en esto. Es decir, mi estimado Alexander, cuando hablamos aquí de esta fusión, estamos diciendo, va junto. Pudiéramos decirlo junto, pero separado. ¿Cómo? Iniciamos el proceso racional, digamos así, emocional, y si no hay un resultado, abordamos la parte espiritual. Pero en nuestro caso, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de brindarle consejería, mi estimado Alexander, a muchas personas que de un momento a otro dijeron, pastor, mi diagnóstico ya no es el mismo, porque el psicólogo estaba trabajando con él su parte emocional y racional, y nosotros estábamos en la consejería cristiana. Entonces, esto sacó a flote la vida de este hombre, salió de ese hueco profundo. Es porque realmente el psicólogo tiene una postura o parte de una postura, ¿verdad? Que tiene como psicólogo. Pero el consejero también tiene una postura. Entonces yo creo allí que la persona, o sea, el doctor, el psicólogo, el que está relacionado con la psicología, no sé si me está escuchando, el que está relacionado con la psicología, debe realmente en la parte espiritual, conocer muy bien la parte espiritual. Exactamente. Definitivamente, el hermano Alexander, doctor Alexander, si no conoce la parte espiritual, no puede hacer teoterapia. No la puede hacer. Porque, ¿qué argumentos tienes? ¿Qué capacidad? ¿Qué respaldo cuando sabemos que si abordamos un proceso espiritual, lo sabemos, lo que hemos ministrado, que lo que está atacando la vida de esa persona va a atacar mi vida? Muy bien. Va a atacar en mi entorno, ¿cierto? Entonces, no puede hacer. Por ejemplo, en este caso, Alexander, yo estudié teología en la Facultad de Ciencias Humanas o de Sociales, de la misma facultad de los psicólogos y de los sociólogos. Y nosotros tenemos unas bases psicológicas, Alexander, psicológicas y filosóficas, para entender conducta y comportamiento. Por eso utilizo alguna terminología de posición psicológica. ¿Para qué? Para que el ministro sea íntegro y pueda llegar a tratar un tema como este. Pero yo le podría definir que la teoterapia es la consejería en Dios para nosotros, los teólogos. Y para los psicólogos, si el psicólogo es teólogo o es pastor, entonces para él la teoterapia también tiene ese mismo significado, solo que él tiene una autoridad más racional y emocionalmente de tratar a esa persona. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, son dos aportes que quiero realizar con respecto a la teoterapia, que es pues yo la entiendo como la aplicación de los principios de Dios a la terapia. Yo particularmente hago eso en terapia. Con algunos pacientes, cuando tienen trastorno de ansiedad, como lo que se les afecta es parte del pensamiento y la ansiedad que se le produce, yo les digo, repita varias veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo escribe. Y lo escribe. Lo escribe hasta 100 veces. No se desvirtúe de esa parte. Y eso está contemplado en Deuteronomio cuando el Señor le manda al pueblo de Dios a que los mandamientos, los principios, los estatutos
los escriba y los repita y los ponga como frontales. Entonces, eso me da mucho resultado con los pacientes. Ellos escriben hasta 100 veces, escriba, todo lo pueden que me fortalece. Y la persona regula los niveles de ansiedad. Y le digo que se centre en el pensamiento que está elaborando, que está escribiendo, y eso lo hace alejarse del pensamiento que le produce, le dispara la ansiedad. Esa es una aplicación de lo que es la teoterapia. Lo otro es con respecto a la consejería preventiva. Ahí se está haciendo mucho énfasis en la prevención y se está dando cuenta que la prevención no es suficiente, porque de alguna manera la prevención está haciendo anticipación al pecado o al problema, está previniendo que ocurra el problema. Entonces es mejor trabajar la promoción. Cuando yo promuevo, por ejemplo, la salud espiritual, cuando yo promuevo todos los valores, todo lo que dice de los principios bíblicos, estoy fortaleciendo la identidad en Cristo y estoy fortaleciendo lo que debe ser y no estoy previniendo o anticipando a problemas. Como eso, el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Doctora Mary, no le entendí muy bien, ya que no entró la doctora Antonella, no le entendí bien el tema de la promoción, ¿dijo usted? Ajá. Promoción es promover. ¿Qué va a promover? Estilo de vida saludable en Cristo. Promover los principios bíblicos, los principios que fortalecen la identidad en Cristo. El pastor, no sé, anteriormente decía, no me acuerdo, disculpe, el pastor decía, nosotros oramos, eso es una forma de promover, o sea, en la medida en que yo estoy orando, digamos que estoy fortaleciendo la identidad, mi espíritu, estoy fortaleciendo mi parte espiritual y estoy muriendo a la carne y estoy fortaleciendo la identidad que se espera que yo tenga sin hacer énfasis en el pecado. O sea, estoy promoviendo los valores, estoy promoviendo qué serán los sentimientos que yo tengo, estoy promoviendo el fruto del Espíritu en mí, estoy promoviendo todo lo que la Biblia dice que que uno debe ser como hijo de Dios. Y no estoy prohibiendo, quizás de pronto estoy cayendo en lo que es la ley, prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones. Cuando yo hago consejería preventiva, sí estoy previniendo que ocurra el pecado, previniendo que ocurra lo malo, previniendo que ocurra, por ejemplo, estoy previniendo que ocurra el embarazo, estoy previniendo que ocurra aquello, que ocurra la enfermedad en este caso. Mientras que en la promoción, yo estoy promoviendo, por ejemplo, en el adolescente, estoy promoviendo el uso creativo del tiempo libre, estoy promoviendo el liderazgo, estoy promoviendo la lectura, estoy promoviendo los encuentros entre jóvenes, estoy promoviendo escenarios que pueden fortalecer la identidad de los niños o de las niñas o de la familia. ¿No me quedó claro? ¿No? Excelente, No sé. excelente, sí. Claro, excelente. Me gustó mucho eso. Gracias, doctora. Doctora Linda ya tiene la palabra. Muy buena la conferencia. De hecho, estoy muy de acuerdo con la doctora Mary, con el doctor que está hablando, que está facilitando la conferencia. Y por supuesto, sigo pensando que la promoción es importante y cómo impactar desde esta consejería espiritual. Pienso que hay que tomarse ahora alrededor de la comunicación o de la educación comunicativa todos los medios para hacer prevención y promoción. Promoción, pues yo tengo un club de lectura realmente y desde ahí comenzamos a trabajar desde el arte. También comenzamos a trabajar pues las emociones, los sentimientos. Hay canciones cristianas
que están muy de la mano con todo lo de la teoterapia. Hay canciones que tienen que ver con, por ejemplo, hay una de Gilberto Daza que habla de por qué tener miedo en estos momentos si el Señor es el que hizo todo el universo. Por ejemplo, hay una canción de un pastor de República Dominicana que habla de la no violencia a la mujer, bueno, de las relaciones de amor, habla el salmista Rabito, y bueno, tenemos infinidad de espacios donde podemos hacer esa teoterapia que también tienen que ver con lecturas bíblicas específicamente, sobre todo con niños y jóvenes. Entonces, también implementar eso en la escuela dominical, porque bueno, yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor, esos cánticos como cuán grande es el Señor, esos serían nuestros himnos sagrados, pero de igual manera hay que contextualizar y a estar en estos espacios también de los nuevos salmistas. Mi casa está sobre la roca, en mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, pues reafirmar pues todo esto de la consejería espiritual también alrededor también de los cantos, de la música y de cómo impactar realmente a tantos que están como mies, como mies sin obreros, ¿no? Y con respecto a mirar los antecedentes, pues en Ezequiel 18, creo que es 15, habla de la iniquidad, que es como la raíz del pecado que traemos de generación en generación. Y pues ahí se va dando muchas circunstancias en las cuales uno tiene que romper muchas de esas iniquidades que uno inconscientemente no sabe, ¿verdad? Que no sabe, pero que lleva desafortunadamente desde lo espiritual, desde lo psicológico, ahí donde está el inconsciente, pues ciertas circunstancias que si no las arranca, como yo les puse a hacer el árbol genealógico para ver de pronto algunas situaciones que tenemos, que venimos cargando desde allá, desde nuestros abuelos, de pronto, pues no sabemos por qué se dan esos maltratos, esas vulneraciones, y seguimos pues, Dios no permita, de generaciones en generaciones, entonces haciendo las mismas circunstancias que han pasado con nuestros antepasados. Entonces hay que arrancarlas, hay que arrancar todo eso. Por supuesto, la palabra tiene poder y Dios nos ha dado esa palabra y ese poder, ese amor y el dominio propio para salir adelante en todo y salir más que vencedores, nuestro amado Jesús, pero indudablemente la promoción de esos valores cristianos a partir de las nuevas formas es importante. Qué pena me alargué, Magíster. Y bueno, gracias. Creo que la teoterapia es tan extensa. No era la conferencia de hoy. Tocamos un poquito y se encendió la llama. Entonces fue más adelante. Entonces, me imagino que tendrán la oportunidad de las doctoras también de darnos una buena charla con los conceptos psicológicos y espirituales. Sí, estoy pues acá escuchando todos esos aportes enriquecedores, los felicito, a cada uno de ustedes los bendigo y estamos aprendiendo unos con los otros, tremendamente. Gloria a Dios por este grupo, bendigo la capellanía de Cortés. Gracias. Pues acá escuchando yo cada uno, voy a contar algo acá de mi experiencia. Una señora con mucho problema en su casa y me buscó a mí y me dijo que tenía muchísimos problemas y yo pues la escuchaba. Es esposa de un militar y yo la escuchaba y muy desesperada y le dije un día que, bueno, le empecé a compartir de la palabra y que ella se confrontara, que mirara ese espejo que tenemos, que es la palabra, que dice en qué estamos fallando. Y le dije que leyera en Gálatas, en los frutos del Espíritu. Entonces, porque me contó que no
no la respetaba el esposo, no la respetaban los hijos. Entonces yo le dije que debía de hacer que ella hablaba demasiado, que cuando uno hablaba demasiado, uno perdía autoridad. Y la mandé a hacer un ayuno y pues ella es muy acuerpada, gorda, se puede decir. Y ella me dijo, ay, pero es que yo no puedo dejar de comer. Yo le dije, no, yo no la voy a mandar a hacer ayuno de que no coma, yo la voy a mandar a hacer un ayuno de que usted no vuelva a hablar en su casa. A ver qué pasa, qué pasaría en su casa si usted no habla. Y deje que el Espíritu Santo le hable a cada quien. Arrodíllese, póstrese y la tarea que usted ha hecho, ¿sí? En su fuerza, en sus conocimientos, pues usted se ha dado cuenta que ha fallado. Entonces ahora tome las armas espirituales, ¿sí? Y deje que Dios toque a cada uno de los miembros de su familia y empezando por usted. No vuelva a hablar. Entonces empezó a cambiar su hogar, empezó a cambiar sus hijos, se asustaron de que pues no volvió a hablar. Le entregó eso al Señor y le dije que leyera Gálatas, donde están los frutos del Espíritu, ¿sí? Y los frutos de la carne. O sea, ¿quién lo iba limitando? Entonces, tenemos unas armas poderosas que Dios nos ha entregado y esas son las herramientas que tenemos que darle a aquellas personas que lleguen a nosotros. Y Dios hace la obra perfecta porque la gloria 100% es para Él y sí, nos da unos conocimientos, pero sí, claro, nosotros le echamos mano a la palabra y la palabra lo es todo. Y también tuve otra experiencia hablando de los salmistas y de las personas que adoran, que el Señor las usa para ministrar, cambiar una persona, para que proceda un arrepentimiento, para que sean tocados esos corazones duros y vuelvan al Señor. Dios lo puede usar a cualquiera de nosotros. Una vez me dice una pastora, y yo llegué a visitarla a su iglesia, que ella estaba en consejería, y llegué a visitarla ese día, y ella estaba atendiendo a alguien, y ella dijo, ¿quién está afuera? Entonces le dijeron Lilian Machado, la capellana, y dijo, la necesito. Y cuando venía una señora endemoniada muy grande, con mucha fuerza impresionante, y la pastora pues es una mujer grandota y acuerpada también, con una autoridad tremenda, y la secretaria pues era una mujer sencillita, y yo pues soy también una mujer muy delgada. Y entonces ella empezó, y esa mujer empezaba para allá y para acá, y con una fuerza tremenda, y ella me decía, apóyenme. Pero el Espíritu Santo un momento me dijo, adórame. Y yo le prestaba atención a la pastora, intercedan, apóyenme, y para allá y para acá, y no le cojan el brazo izquierdo porque está con platino, solo él, y nos daba las dos, y a todo el mundo eso cogía, y entonces, y la fuerza que tenía tremenda, y el Señor me decía, adórame, el Espíritu Santo, y yo no le escuchaba. En un momento dije, no, amén, y empecé a adorar, y se desplomó. Y pum. Entonces, tenemos unas armas espirituales tremendas. Entonces, quería compartirles esa experiencia, hermanos, que tenemos mucho que aprender, pero ya con lo que Dios nos ha dado, también podemos lograr muchas cosas con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, los bendigo. Siga. Buenas noches, siga. Pues yo tengo un caso particular. Pues mi esposo es diabético. Y entonces se me desmotiva mucho por su diabetes, y me toca a mí como complicado estar motivándolo a él, siempre lo motivo, y pues él espiritualmente pues no está bien. No, a veces va a culto, y tiene meses que no va,
pero por su diabetes, por su enfermedad, se me achicapala mucho y me toca que estar ahí dándole palabra, esto y lo otro. Bueno, yo particularmente tengo siempre más que estar, porque es diabético, ¿verdad? Entonces Sí. se desmotiva mucho, a veces hay días que amanece llorando, deprimido y esto. Entonces me toca que lidiar con él pues constantemente, casi todos los días, de estarle dando palabras, de estarlo motivando. Quisiera otro consejito más. Bueno, desde mi posición o desde nuestra posición teológica, ¿no?, y de consejería, pues, cuando una persona está desmotivada, debemos tener en cuenta algo que es muy importante y que debemos aprovechar, que la persona conozca de Dios. Si la persona conoce de Dios, tenemos mucha oportunidad de levantar ese ánimo rápidamente. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si esa persona conoce de Dios, ha sido tocado por Dios, la palabra lo levanta muy rápido. La palabra de Dios lo enciende rápidamente. Cuando el Espíritu Santo busca apagarse en nuestras vidas por enfermedades, por problemáticas sociales, porque el entorno nos está atacando muy fuerte, la palabra de Dios es un aceite que suaviza, que entra y suaviza esas heridas, toca nuestra vida espiritual e inmediatamente podemos levantarnos. Y aunque algunas personas, por su dolor, por su situación, por lo que vive, quizás no se encienda tan rápido otra vez la llama, la fe, para poder continuar, de todas maneras tenemos que aprovechar de que tiene fe. Porque la Biblia lo dice claramente, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en ese momento es el punto que detona nuevamente el ánimo. El consejo que yo le daría a la hermana, que grande responsabilidad tiene, es que continúe instruyéndose en la palabra, en la oración. Continúe buscando a Dios para que la llama del Espíritu se mantenga tan viva en usted, que en el momento que le hable a ese hombre, a esa persona, en el momento que lo promocione, mire, estamos aprendiendo más, en el momento que empiece a promocionarlo más su fe, la persona pueda recibir de ese canal exactamente lo que el canal le quiere transmitir de parte de Dios. Ánimo. Gracias. Gracias, doctor. La doctora Hernández, levanta la mano. La doctora Hernández. Gracias, capellán. Sí, yo quiero regalarle 2 textos a la hermana Arelis, creo que se llama. Sí. Entiendo muy bien el tema de ser el diabético, porque tiene emocionalmente todos los días se va a sentir afectado. Entonces tomo el texto de Primera de Tesalonicenses, son 3 versículos espectaculares para aplicar que revitalizan al ser humano. Es el versículo 16, 17 y 18. Y dice así el 16, estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y retomo el otro texto que está en Santiago capítulo 1, que es el versículo 2, que dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí hay elementos importantísimos y retomo el primero de la cita de Tesalonicenses, que es estar siempre gozosos. Cuando nosotros nos conectamos en el Espíritu, cuando doblamos nuestras rodillas, buscamos la presencia del Señor, tenemos gratitud y la gratitud en el corazón produce gozo aún en medio de las circunstancias adversas que se viven. Cuando entra el gozo en nosotros, y esto complementa lo que nos estaba explicando el capellán Hugo, cuando entra el gozo es del Espíritu. Entonces ya ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que se levanta
ahora empieza a empoderar el pensamiento, que estoy hablando de la parte almática, y ya deja de pensar de una manera negativa, que es el pensamiento que se llama, o que los psicólogos llaman los pensamientos automáticos, que son todo el tiempo está pensando negativo, está sintiendo un malestar y empieza a somatizar aún más de lo que está sintiendo. Pero cuando entra el gozo empieza a ordenar los neurotransmisores, porque se tiene que elevar un neurotransmisor que se llama la serotonina, que hace que inmediatamente el cuerpo empiece a responder, porque somos una unidad de espíritu, alma y cuerpo. Por eso es tan sabio el Señor, y lo dicen estos hombres de Dios, lo dice Santiago, lo dice el apóstol Pablo. Es necesario que entremos a una intimidad donde realmente sintamos que haya un cambio en nuestro hombre interior y que empecemos a sentir eso que se llama el gozo, que no tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, sino tiene que ver con la relación que empezamos a tener con el Espíritu Santo. Si usted lo puede experimentar, Arelis, usted se lo va a transmitir a su esposo, porque con el simple hecho de sonreírle, ahí ya empieza la serotonina a actuar en nosotros, porque son simples gestos. Y la actitud, esto es un tip de psicología. Cuando nos encontramos frente a alguien, la postura de la otra persona nos afecta a nosotros. Si esa persona está seria, nos ponemos serios. Si esa persona está sonriendo, sonreímos. Entonces, eres tú, la hija de Dios, que tiene que impartirle eso a él. Tienes que mirarlo con ese amor de Dios, sonreírle y saludarle de una manera especial y empezar un día donde los niveles de serotonina se eleven, pero no por causa ilógica, sino por la causa de la presencia del Espíritu Santo, que empieza a tomar el control de los pensamientos. Mira que esto es tan real. Yo atiendo pacientes diabéticos de la parte psicológica. Es real y empieza a tener un efecto sobrenatural porque viene del Espíritu, y es muy sencillo y lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar. Muy excelente el Gracias. aporte. Gracias, doctor Hugo. Unas palabras para despedir ya, doctor Hugo, es tan amable. Perfecto, bueno, gloria a Dios. Despedir con palabra de Dios. La palabra del Señor claramente nos habla, ¿no? Hebreos 4:2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Allí nuevamente Pablo nos está hablando, el apóstol Pablo nos habla de algo importante. Allí nuevamente estamos viendo ese ser natural y espiritual. Y como la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos. O sea que nos toca la parte espiritual y la parte también natural. Entonces creo que con esa palabra despedimos y cerramos en esta noche, pienso. Gracias. Inteligencia espiritual. Gracias, mi siervo.